Aleluya. Vamos a dar gracias al Señor. Yo les voy a pedir que se unan conmigo en oración. Inclina tu rostro donde estás. Espíritu Santo, te damos gracias el día de hoy. Te damos gracias, Señor, por tu presencia en medio nuestro. Te agradecemos, Señor, que tú estés con nosotros como el ayo, como el enseñador, nuestro tutor, que está con nosotros día a día enseñándonos, mostrándonos, abriendo la Escritura, mostrándonos el amor del Padre a través de las Sagradas Escrituras, a través de conocer el poder del Espíritu, el poder que nos lleva a nosotros a descubrir la hermosura del amor, gozo, paz, de la paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio, en los cuales cosas no hay ley. Contra tales cosas, dice en la Escritura, no hay ley. Tú has traído esto hasta nuestro corazón. Y hoy, Señor, nosotros queremos invitarte una vez más a que tú, Señor, te deleites en la enseñanza. Espíritu Santo, abrimos nuestro corazón, nuestro entendimiento, para que seamos enseñados por ti, Señor. Ponemos este tiempo en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Gloria al Señor. Seguimos entonces, hermanos, con lo que es la fragancia de Jericó. Este es el segundo de los 3 temas que tenemos en esta serie. Vamos a ver ahora lo que son los muros que representan lo que es el impedimento para llegar y tomar posesión de lo que el Señor nos ha dado. Vamos a ver a través de la historia, sobre todo en el capítulo 6 del libro de Josué, vamos a ver nosotros esta historia, la historia acerca de cómo Dios se glorificó al llevar a su pueblo a tener la victoria, la primer gran victoria contra un pueblo que se creía intocable, indestructible, inalcanzable. Lo que es la ciudad de Jericó, con su muro especial, su muro que había levantado, con el cual se sentían seguros e intocables. Amén. Antes de entrar en el tema, quería nada más brevemente dejarles saber, hemos visto ya lo que era el paso del Jordán. Vimos asimismo cómo el Señor nos lleva a una preparación, cómo es importante vencer el primer y más duro de todos los enemigos, que es el temor. Ahora nos estamos introduciendo a lo que es ya la tierra prometida. Hemos estado hasta ahora en Gilgal. Hemos estado en la antesala, en el valle que está frente a Jericó. Hemos estado anticipando las grandes cosas, las maravillas que tiene Dios para nosotros, en algo que dice en palabras de Dios, una tierra que fluye leche y miel. Una tierra que Dios cuida, una tierra que Dios guarda. Y esto es lo que nosotros tenemos ya por delante. Y nos ha preparado. Recuerden que vimos lo que era la circuncisión, el quitar el oprobio de lo que es el mundo representado por Egipto. Ahora estamos ahí a la entrada, ya listos, ya preparados, habiendo afilado las espadas, habiendo puesto doble brillo en los escudos, habiéndonos preparado de toda forma. Así dice Dios: tranquilo. Esta batalla es mi batalla y te voy a dar yo la victoria. Así que vamos a ver cómo el Señor tiene para nosotros esta victoria. El muro de la ciudad es el tema para este día. El muro de la ciudad. Vamos a ver qué son estas ciudades fortificadas. Hasta ahora el pueblo de Dios ha estado alrededor de lo que es el desierto y ha entrado también por el otro lado del Jordán, yendo hacia el este, hacia el oriente, y ha tomado posesión de algunos territorios que ahora le pertenecen a Manasés, si ustedes se recuerdan, y otras de las tribus, pero
todos ellos tienen ahora que cruzar el Jordán, han cruzado el Jordán y están listos para entrar a todo lo que es el resto de Palestina, a todo lo que es la tierra que Dios ha dado a ellos por herencia. Pero estas ciudades tienen murallas. Estas ciudades están fortificadas, están puestas de una forma en que no es fácil entrar. No tienen empalizadas alrededor, no son fuertes, son ciudades fortificadas con murallas de piedra con ladrillo, fortificadas de una manera que es difícil y, de acuerdo a ellos, imposible para entrar. Estas son las ciudades que ahora enfrentan. Recuerden que el pueblo de Dios está por enfrentar gigantes, está por enfrentar ejércitos, está por enfrentar dificultades que no han visto en el desierto. En el desierto sí hay dunas, hay algunas montañas al fondo donde ellos estuvieron allí recibiendo la palabra en Sinaí, pero ahora entran a un territorio que es un poco difícil, donde hay mucha diversidad de terreno, pero también hay gigantes, hay pueblos poderosos en lo que es ejército, como son los filisteos, pueblos que han tenido muchos años en prepararse, en saber cómo están los terrenos, y ellos llegan ahora y dice: Señor, ¿cómo vamos a ir? Afilamos doblemente la espada. Dice: afila la espada, pero yo peleo por ustedes. Ahora el Señor está diciéndote: yo te daré la victoria. Amén. Estas murallas, algunas de ellas como Jericó, tenían una muralla muy especial. Y si tú no conoces un poco la historia, yo voy a darte un poquito de la historia. La historia es que esta ciudad fue puesta o fue habitada por muchos pueblos. Los actuales habitantes de Jericó no son los que fundaron la ciudad, vienen a ser ya algún otro pueblo que después tomó posesión de esta ciudad. Y una de las cosas que hicieron es hacer una muralla especial. Esta muralla es una muralla doble. Eso para que ustedes vean que por qué Jericó se jactaba de ser impenetrable. Y nosotros espiritualmente vamos a ver que hay ciudades, hay fortalezas que nosotros tenemos que tomar que tienen una muralla especial. No nada más un muro, pero tienen un muro y luego un tramo y luego otro muro. Por eso era difícil que el pueblo tomara, el pueblo enemigo tomara una victoria fácil. Porque primero tenían que vencer o pasar una muralla que estaba edificada abajo, y luego había un lugar que tenían que caminar antes de llegar a la segunda muralla, donde los podían atacar entre dos murallas. Y luego estaba otra muralla y luego estaba la ciudad. Entonces ustedes pueden ver aquí en la gráfica cómo está un muro, luego un gran tramo entre muro y luego otro muro y la ciudad dentro. Algunas personas vivían entre las dos murallas. Había casas a veces. Era tan ancho eso que había oportunidad aún de edificar alguna casa y había quienes vivían, por eso decía, viven en el muro, ¿sí? Viven en el muro porque precisamente entre los dos muros se consideraba todo eso el muro, entonces vivían allí. Y también estaban los vigías, estaban los centinelas, estaban todos ellos, ¿sí? Este es lo que es la muralla doble, y era una forma de causar temor en el enemigo, porque decían: hemos conquistado otras ciudades que no tenían muralla, hemos conquistado ciudades que tenían una muralla sencilla, pero esta es una doble muralla. Y los de Jericó eran tremendos en haber planeado todo esto y se sentían seguros. Por eso cuando el pueblo de Dios se acercaba, ellos dijeron:
hagan lo que quieran, que aquí nosotros estamos seguros. No contaban con que Dios derrumbaría su fortaleza. Entonces, esto es una forma de poner intimidación en los posibles enemigos. ¿Sí? Acuérdense que desde Jericó, que estaba en un lugar bajo, recuerden que es una ciudad que estaba abajo, estaba el lugar donde ellos estaban, que era Gilgal, el valle de Gilgal. Entonces se veía y sabían que este gran ejército estaba acercándose a la ciudad, y los israelitas podían ver a Jericó y decían, bueno, esta es la ciudad la primera ciudad que tenemos que vencer para tomar posesión de la tierra. Y todo esto estaba para desmoralizar, para estorbar. Así que Dios tenía que poner en el corazón de los israelitas el entendimiento de que Él era mayor que todos. Si Él había sido su vencedor, su capitán, había sido su guía en todas las dificultades en el desierto. Cuando faltaba agua, Él era la roca que producía agua. Recuerdan la peña donde brotaba agua, que lo siguió a través de todo el desierto. Él era su sombra en el calor del día, era su manera de calentarse en la noche a través de una columna de fuego que traía calor, porque el desierto es muy frío de noche, muy caliente de día. Él era su protección, Él era su alimento. Él había vencido todas las dificultades en el desierto. Ahora los llevaba a la guerra. Y Él se presenta de una manera tan preciosa como el príncipe del ejército de Jehová. No habría ningún impedimento que detuviera la entrada. Ahora, no era fácil, pero tenían que entender una cosa. Primeramente, ellos tenían una noticia que Dios les había dado, y le dijo Dios a Josué: Josué, Moisés ha muerto. Ya no es Moisés tu guía, pero ahora el Espíritu Santo, el Espíritu de poder, el Dios mismo será tu guía, será quien te lleve a las victorias. Para que nosotros entendamos, hermano, que sí, conocemos la palabra, conocemos la Escritura, pero es el Espíritu de la Escritura la que nos lleva a nosotros a la victoria. Amén. No es aprenderte de memoria la ley, no es aprenderte de memoria los estatutos y los mandatos, es ponerlos en carne. Recuerden lo que hizo Dios con su pueblo, que los puso en carne, los escribió en nuestro corazón para que latiéramos al mismo sentir de lo que es el Señor. Entonces es fácil cuando ya esto es parte de ti. Entonces ya no robas porque dice que no robes, sino no robas porque ya está en ti el no robar. ¿Me explico? No maldices porque dice ahí: no maldecirás, no usarás palabras soeces. No, sino que no lo haces porque en ti está el no hacerlo. Y si hay algo que sale que no es agradable, el Espíritu mismo dice que nos constriñe, nos lleva a nosotros a arrepentimiento. Decimos: oh, hemos faltado. Y nos lleva a nosotros en esa enseñanza. Por eso dice la Escritura que el Señor, cuando se fue, nos dice: no los voy a dejar solos, sino les dejo el Espíritu Santo, quien será el tutor, el ayo, el que os enseñará todas las cosas hasta que yo venga de nuevo. Entonces, qué precioso es tener un tutor, tener a alguien que nos enseña día a día. Y esta es la obra del Espíritu. Entonces, Dios le da una estrategia a Josué. Y esta estrategia es: la fe es mayor que cualquier impedimento. Ahora, esto es válido cuando ellos enfrentaron las murallas de Jericó, pero también es válido en el día de hoy, cuando nosotros enfrentamos diferentes problemas, diferentes circunstancias, diferentes enemigos. La fe es mayor que cualquier impedimento, que cualquier ejército, que cualquier cosa que venga en contra de ti e impida el que Dios bendiga de una forma abundante tu vida. Si tú crees, si tú puedes creer, por eso
antes de comenzar, cantamos ese canto, ¿verdad? Creeré, creeré. Amén. Si tú puedes creerlo, si tú puedes ver más allá de lo que es la montaña y ver al otro lado de la montaña es un impedimento. ¿Y qué dijo Jesús? Si tenéis fe como un grano de mostaza, podéis decirle a esa montaña, vete a la mar, y dice, huirá y se meterá en la mar, porque está hablando de una forma espiritual. Aunque si tu fe es suficiente, puedes mover a un Everest. Amén. Gloria al Señor. Ya llegará el tiempo en que pelearían con gigantes, con pueblos, ejércitos impresionantes, pero ellos tenían que entender primeramente que a través de la fe ellos vencerían. Y esta es la estrategia de Dios. La estrategia de Dios es dejarles saber que Él es varón de guerra. Así que vamos a la Escritura. Vamos a tomar un momento y vamos a leer en la Escritura estos 3 pasajes que están aquí en pantalla. Estos 3 pasajes donde nos dejan saber que es el Señor el varón de guerra. Éxodo 15, versículo 3. Libro de Éxodo, capítulo 15, versículo 3. Dice de esta forma, lo estoy leyendo en la Biblia de las Américas. Sígueme tú en tu versión. Dice, el Señor es fuerte guerrero. Jehová es fuerte guerrero. El Señor es su nombre. Aquí está traducido el Señor, pero en la versión dice Jehová o Yahvé. Jehová, que quiere decir el eterno, el que siempre existe, el que siempre es, el gran yo soy. Ese es el nombre de Dios. Y dice, Él es varón de guerra, es fuerte guerrero. El Señor Jehová es su nombre. Aleluya. Salmo 24, versículo 8. Al libro de los Salmos, capítulo 28, Salmo número 24, versículo 8 dice, ¿quién es este Rey de gloria? El Señor fuerte y poderoso, el Señor poderoso en batalla. ¿Quién es este Rey de la gloria? El Señor fuerte y poderoso, el Señor poderoso en batalla. Amén. Esto tiene que entrar en el corazón de esta gente que no tiene mucha experiencia en guerra. Les ha tomado tiempo en tener unas batallas pequeñas. Ahora entrarán en forma en grandes batallas, pero estas batallas las peleará el Señor. Segunda de Crónicas, vamos a la historia. Segunda de Crónicas, Dios hablando con uno de los reyes que están teniendo dificultad con un gran ejército. En el capítulo 20 de la historia del libro de Crónicas, el rey Josafat está por ser invadido por un gran ejército, y Dios le habla de una manera muy preciosa. Versículo 15, y tú puedes leer toda la historia, porque es una historia muy hermosa, es una historia que te va a dar a ti ánimo para seguir adelante, y puedes ver qué es lo que hizo, la estrategia que Dios hizo. Pero primero quiero que nada más que veamos 2 versículos, el versículo 15 y el versículo 17. Y dice, y dijo, prestad atención todo Judá, habitantes de Jerusalén, y tú, rey Josafat, así dice el Señor, no temáis. Si no lo has subrayado, subráyalo. No temáis ni os acobardéis delante de esta gran multitud, porque la batalla no es vuestra, sino de Dios. La batalla no es vuestra, sino de Dios. Una vez más, la batalla no es vuestra, sino de Dios. Versículo 17, no necesitaréis pelear en esta batalla. Gloria a Dios. No necesitaréis pelear en esta batalla. Apostaos y estad quietos y ved la salvación del Señor con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni os acobardéis. Salid mañana al encuentro de ellos, porque el Señor está con vosotros.
Hermano, el Señor quería mostrarse y se sigue mostrando a través de la historia, a través de los salmos, en los cánticos, se muestra como el varón de guerra, el Dios poderoso, el Dios de batalla. Amén. Es fácil decir, vaya ejército y pelee, ejército. Pero el Señor va al frente. El Señor es el primero. El Señor está allí. En una ocasión estaba el profeta y estaba con su siervo y se acercaba, era por este tiempo, y decía el siervo, Señor, ¿qué tú no estás con temor? ¿Qué no ves que viene este ejército grandísimo, tremendo, con fuerza, con sus lanzas, con sus escudos, sus yelmos, sus carros? Es un gran ejército. ¿Qué no tienes miedo, Señor? Y dice, es que tú no ves lo que yo veo. Señor, es que se nos viene todo este ejército encima. Padre, ábrele los ojos a este muchacho para que entienda, para que vea. Y cuando Dios abrió los ojos, le mostró un ejército de ángeles. Y no eran angelitos, de esos con las pompitas al aire, con las alitas chiquitas y volando ahí. No. Esos angelitos, yo no sé a quién se le ocurrió. En la Escritura, cuando habla de ángeles, habla de tremendos varones de guerra. Poderosos, altos, fornidos, con un rostro de hierro. Esos son los ángeles, el ejército de Dios. Y dice, cuando vio eso, dijo, que vengan estos. Que vengan estos. Si el ejército de Dios está con nosotros. Wow. Amén. Dios quería tomar en estos su pueblo una confianza de que Él estaba con ellos. Entonces le da unas instrucciones. Vamos al libro de Josué. La historia, como yo les dije, está en el libro de Josué. Capítulo 6 es donde se desarrolla toda la historia de este primer cruce, de lo que es el cruce, la victoria sobre la ciudad de Jericó. Y en el versículo 2, del 2 al 5 dice, el Señor dijo a Josué, mira, he entregado a Jericó en tu mano y al rey con sus valientes guerreros. Todavía no lo había hecho, pero estaba dándoles fe, estaba dándoles una inyección de fe a todo el pueblo, incluyendo a Josué. Dice, yo he entregado a Jericó en tu mano y al rey con sus valientes guerreros. Marcharéis alrededor de la ciudad todos los hombres de guerra, rodeando la ciudad una vez, y así lo haréis por 6 días. Esta es la estrategia de guerra que le da el Señor a Josué, a su pueblo. Y dice, ¿qué estrategia más rara para derrotar una ciudad? Marchar alrededor de la ciudad. Dice, pero espérate, lo haréis de esta manera. Dice, 7 sacerdotes llevarán 7 trompetas de cuerno de carnero delante del arca, y al 7º día marcharéis alrededor de la ciudad 7 veces. Primeros 6 días, una vuelta cada día, y el 7º día 7 vueltas alrededor de la ciudad. Dice, y los sacerdotes tocarán las trompetas. Sucederá que cuando toquen un sonido prolongado con el cuerno de carnero, y cuando oigáis el sonido de la trompeta, todo el pueblo gritará a gran voz, y la muralla de la ciudad se vendrá abajo. Entonces el pueblo subirá, cada hombre derecho adelante. Amén. Esta es la estrategia que le dio el Señor a Josué. Y Josué, cuando el Señor le habló, le dio sabiduría para hablar con el pueblo. Esto es lo que el Señor le habló. Son 6 días, una vuelta por día, pero en silencio. Solamente los shofares tocarán.
Solamente los que estén preparados para hablar, hablarán. Pero el pueblo tiene que estar en silencio. ¿Qué es un shofar? Dios quería preparar un varón de guerra. Dios quería hacer guerreros valientes. Pero para esto era necesario quitar la carne. La carne es preciosa, pero cuando se pudre apesta. ¿Sí o no? Y apesta feo. Muy feo. Bien, yo no sé si tú has tocado alguna vez un shofar. Es una trompeta o un instrumento de sonido que se hace con el cuerno del carnero. También se utilizan otros cuernos, pero en sí, los cuernos no es más que cartílago endurecido. Pero por dentro llevan también sangre y carne, y es carnoso. Y cuando lo van a utilizar para este propósito, lo tienen que limpiar, porque hermano, si lo dejan así, eso huele de una forma horrible. Por eso el Señor, cuando prepara sus shofares, cuando prepara sus trompetas espirituales en nosotros, tiene que quitar la carne. La carne, la única forma en que se quita ese olor horrible y hediondo es con la sal. Se ponen en sal y se agitan continuamente. No son sal como la que tú usas en tu mesa, una sal que tiene unos granos muy chiquitos. No, estos son granos de sal muy gruesa. Y esta sal, cuando se pone ahí, son como piedritas, pero son de sal. Y la propiedad de esto es arrancar la carne de lo que es el cuerno. Y al mismo tiempo quitar todo el olor que no es grato. Porque imagínate, tú te llevas una de esas cosas a la boca y te desmayas, ¿verdad? El olor tan feo. Pero una vez que ya está curado, que ya está listo, tú lo puedes tocar con fuerza y puedes dar el sonido correcto, el sonido claro. Entonces era necesario que estuvieran en silencio. Hermano, no puede haber murmuración, no puede haber en ellos ningún tipo de cosas que son productos de la carne. Por ejemplo, uno de los productos del hombre natural o carnal es el temor. Dios tenía que quitar eso. En 6 días Él preparó estos shofares en todo el pueblo. Mientras tanto, iban solo 7 sacerdotes tocando sus shofares. Pero todo el pueblo tenía que estar en silencio y estaba prohibido aún hablar después de regresar de la vuelta. Oye, tú viste que alta estaba la muralla, ¿no? Oye, ¿no has visto esos calderos de agua hirviendo que están ahí? Oye, ¿por qué eso produce temor? Por eso le dijo Josué, silencio, en 6 días no va a haber. Por eso nada más fueron los hombres, las mujeres tenían que estar aparte. En nosotros, en cada uno de nosotros hay una parte hombre, una parte mujer. El espíritu es la parte de hombre, el alma es la parte de mujer. En las cosas de Dios, el alma tiene que estarse sentadita. Solo el espíritu es edificado y después el espíritu enseña al alma. Estoy hablando espiritualmente, no estoy hablando como machista. Tienen que entender la escritura y el corazón y el espíritu de la escritura. Por eso Pablo habló de una forma espiritual. No porque la mujer sea menos o sea más, ni el hombre sea más ni sea menos. Está hablando espiritualmente. Pero en las cosas de guerra, en ese tiempo la mujer no era guerrera. La mujer se quedaba en casa a producir guerreros, hermano. El papel de la mujer era importantísimo, porque ella inculcaba el valor y el amor a Dios y a lo que era la nación en esos primeros 12 años antes que el niño pasara a instrucción del padre. Entonces era importante y cada quien en su lugar, pero en lo que era
esto, dice, no habrá ningún hombre con corazón femenino. No habrá ningún hombre que se levante con cobardía o con temor. Tiene que estar en silencio. Se va a formar aquí un hombre. Y déjame decirte que en esos 6 días muchos empezaron con un corazón débil, un corazón temeroso, un corazón que sentía cobardía, porque nunca habían peleado o poco habían peleado. 6 días en silencio, donde solamente el sonido del shofar, esto es lo que ya el Señor tenía preparado, sonaba, y eso lo que hacía era infundir en ellos aliento y levantar un hombre de guerra en ellos, prepararlo, pero tenían que estar en silencio, tenían que estar callados, tenían que cerrar su boca. Aún a ellos mismos no podía haber el mismo problema que hubo en el desierto, que era murmuración. Cada vez que faltaba el agua, ¿a qué nos trajiste al desierto, Moisés? ¿A qué nos trajiste al desierto? Mira que aquí vamos a morir de sed. Allá teníamos agua y teníamos berros y teníamos cebollas, y le cantaban todo el cántico ese que ya Moisés se lo sabía de memoria. Cada vez que faltaba alguna cosa en el pueblo empezaba a murmurar y a decir, vamos a apedrear a Moisés. Pero ya Moisés no estaba. Ahora el pueblo tenía que ir adelante. Ya no había maná. Tenían que tomar del fruto de la tierra. Amén. Dios tenía que preparar entonces a su pueblo, prepararlos y hacerlos a todos y cada uno shofares. Ahora viene, estos son los 6 días de preparación. Ahora viene el 7º día. Vamos a ver lo que el Señor tiene en el 7º día, que es el día del Señor. El 7º día, y ustedes van a ver muchos 7 en este día. Es el 7º día, que es el día de reposo. El día de reposo es el día en que Dios sí puede hacer algo, pero lo hace para su gloria, lo hace de una forma increíble, lo hace en reposo. En este día, que es el 7º día, dice, darían 7 vueltas a la ciudad. Hermanos, ya le dieron las 6 vueltas primero, una por día. Ya estaban preparados, ahora ya eran shofares que estaban listos para clamar. Y déjame decirte que cuando la voz de Dios se mueve a través de uno de sus siervos, es poderosa. Si tú quieres ser shofar, deja que el Señor te prepare por 6 días, porque el 7º día es tu día. El 7º día dieron 7 vueltas, y a la séptima vuelta los sacerdotes tocaron con gran fuerza, y las trompetas tocaron con gran fuerza, y todo el pueblo, al oír voz de Dios, se unieron también. Y dice que cuando todo esto sucedió, todo el pueblo que era valiente y guerrero gritaron a una voz, haciéndose shofar. Entonces no nada más eran los 7 sacerdotes, ahora era todo el pueblo. Y ¿sabes qué decían? Victoria a Jehová, victoria del Señor. Y esto, hermano, produjo un mover en la mano de Dios, y fueron destruidas las murallas. Capítulo 6, versículo 20. Dice, entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron la trompeta, y sucedió que cuando el pueblo oyó el sonido de la trompeta, el pueblo gritó a gran voz, y la muralla se vino abajo. Y la muralla se vino abajo, y el pueblo subió a la ciudad, cada hombre derecho hacia adelante, y tomaron la ciudad. En este día, en esta gran victoria, lo que hizo el Señor es para su gloria, diciendo, yo he peleado la batalla, ahora sube y toma la ciudad. ¿Sabes cómo estaban los de Jericó? Con un temor increíble. Con un temor increíble. Dice, ¿quién es este Dios de este pueblo que puede hacer tal cosa? Lo que ningún ejército jamás hizo, pueblo lo hizo en 7 días y sin tocar la muralla. Aleluya. ¿No es algo tremendo?
La muralla se vino abajo, lo imposible fue derribado, lo inalcanzable fue alcanzado, y esto es porque Dios dio la victoria. Hermano, es importante que nosotros entendamos lo que Dios tiene para nosotros. Es importante que nosotros entendamos lo que Dios quiere hacer con nosotros. Quiere darnos una victoria a través de verlo a Él como el que pelea nuestras batallas. Ahí nosotros podemos meternos en saber cómo se lanza una lanza o la jabalina o cómo manejar la espada. O te puedes ir allá a China, ¿verdad? A practicar el taekwondo y el karate y el chin quan chong, o no sé cómo se llaman todas las demás cosas esas, ¿verdad? Para que te vuelvas todo un experto en artes marciales. ¿Para qué? Si Dios es el que pelea la batalla. Puedes saber manejar la espada, el escudo, el arco, pero dice Dios pelea tu batalla. No es con espada ni con ejército, mas con su Santo Espíritu, ¿verdad? No es con espadas ni con ejército, mas con su Santo Espíritu. Y esos muros se moverán. La montaña, ¿verdad? Se cae, se moverá. Bueno, y los muros también se caerán. Amén, aleluya. Gloria a Dios. El Señor está haciendo esta obra. El Señor es quien lo hace. Él es el guerrero valiente, hermano, y el que nos lleva a nosotros a alcanzar toda la victoria, a menos que tú quieras pelear. Y entonces, si tú quieres pelear, el Señor se hace a un lado. Pelea, amigo. Ande pues, vaya a pelear. Llénese de lodo y de todo lo que sucede ahí en la batalla. O me dejas a mí pelear, tú escoge. No, yo puedo. Yo sé. Yo ya me instruí. Yo puedo pelear la batalla, Señor. Tú vas a ver una gran victoria. Amén. Tú nada más bendíceme. ¿Ok? Y el Señor se queda mirando y dice: ¿qué no va, Señor, por otro lado? Sí, va por otro lado. Y no, pues dijo que lo bendijera, lo estoy bendiciendo. Pero va en el camino equivocado. Bueno, está bendecido en el camino equivocado. Cuando encuentre la muralla se va a tener que regresar. Y entonces lo voy a bendecir en el camino de regreso y lo voy a seguir bendiciendo porque Dios sigue bendiciéndote. Pero si dejas que Él sea tu guía, entonces no vas a ir nunca por camino equivocado. Me gusta mucho el cántico que dice: cansado del camino, sediento de ti, aunque mi armadura he gastado. ¿Verdad? Qué bonito canto. Y es precioso cuando tú haces las cosas que dice el Señor. Dice: entra, pasa, que yo te voy a restaurar. Pero cuando, hermano, tú vas todo ahí destartalado porque fuiste a hacer lo que tú querías y no lo que el Señor te mandó a hacer, el Señor te consuela y te ayuda también, pero te dice: eres un cabeza dura. Con todo el amor que pueda darnos el Señor, pero nos dice: no seas cabeza dura, que yo puedo hacer las cosas sin que tú pases por esto. Hermano, muchas veces somos como la mosquita que está dando y dando al vidrio. Pum, 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 pum. Oye, ¿que no sabes que hay un...? No, la mosquita no ve que es un vidrio, no conoce el vidrio. Para ella no entiende por qué, si está ahí abierto, no puede pasar. Entonces, pum, se golpea y se vuelve a golpear y se vuelve a golpear. Son impedimentos invisibles. Y como muchas veces el pueblo de Dios está ahí como mosquita. Pum, 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 pum. ¿Verdad? Señor, muéstrame de una vez el impedimento. Bueno, yo te voy a mostrar no solamente el impedimento, pero te voy a mostrar cómo seguir adelante, cómo vencer ese impedimento. Si no, seremos mosquitas con dolor de cabeza. Bendíceme, Señor. Sí, claro, te voy a dar más fuerza para que no se rompa tu cabecita, pero vas a seguir golpeándote con el vidrio. ¿O podrá la mosca con un vidrio? Hasta ahora yo no conozco ninguna. Ninguna son super moscas que pueda atravesar el vidrio. Pero el Señor nos dice: no tienes que ser super mosca, tú tienes que ser un hijo mío. Y te voy a dar la victoria sin dolor de cabeza. Amén.
esta es la instrucción, esto es lo que el Señor está hablando, lo que el Señor nos está dando. Y esta es la primera parte de lo que el Señor está haciendo con nosotros. La primera parte es entender qué es el muro de Jericó. El muro de Jericó es un muro especial. No nada más es un muro doble, pero también está edificado de una manera muy especial. La primera parte, que es la base, es base de piedra. Y eso es bueno, eso es algo que está bien puesto. Dice, pero la segunda parte, que es la parte elevada, es de ladrillo. Tenían una buena base, pero la segunda parte o la parte elevada era de ladrillo. Y así es como ellos tenían edificado estos muros, porque era muy costoso o difícil seguir levantando con piedra. Entonces la segunda parte ya decían, bueno, aquí ya no alcanzan, pero vamos a utilizar ladrillo. Y entonces utilizaban ladrillo. Yo quiero que veas que al Señor no le interesa nada eso, porque el ladrillo representa la religiosidad, representa hacer las cosas como tú crees que Dios quiere y no como Dios dice que se hagan las cosas. Aquí es donde nosotros entramos en dolores de cabeza, cuando nosotros edificamos las cosas a nuestra forma. Vamos al libro de Génesis. Este es al principio, cuando estaban los primeros hombres y habían ya pasado lo que era Noé, y estamos en el tiempo de la Torre de Babel. Si ustedes recuerdan ese tiempo, dice en el versículo 3, capítulo 11 del libro de Génesis, y se dijeron unos a otros, vamos y fabriquemos ladrillos. A fabricar ladrillos está hablando de algo que es obra de hombre. Si tú no sabes cómo se fabrica un ladrillo se fabrica en ese tiempo, y lo que ellos hacían era tomar paja y mezclarla con barro. Y entonces se hacía la paja, armaba o hacía forma de estructura para el barro, y entonces se formaba un bloque, el cual después ya sea que se cocía o se ponía al sol para endurecer. Y estos bloques se llaman ladrillos. Esto es obra de hombre. Es diferente a la piedra, que la piedra es natural, el ladrillo es artificial. ¿Ok? Dice entonces, y dijeron, fabriquemos ladrillos y cosámoslos bien, y usaron ladrillo en lugar de piedra y asfalto en lugar de mezcla. Esto es religiosidad. El primer gran impedimento en la obra de Dios que quiere con nosotros en este nuevo lugar que es la tierra prometida, tiene que ser libre de religiosidad. Yo no te digo que no ores, yo no te digo que no busques, pero yo te digo que tienes que dejar lo que son estatutos de hombre, porque en los estatutos que Dios da son buenos, pero el hombre le añade. ¿Recuerdan a Eva? ¿Qué dijo Eva al estatuto que dijo Dios? ¿Qué dijo Dios? No comerás del árbol que yo te he mandado, no comerás. ¿Y qué dijo Eva? Ni lo tocaréis. Bueno, eso es algo que a ella le ayudaba aún más, pero eso no dijo Dios. Todas las cosas que el hombre añade a lo que Dios dice se llaman religión. ¿Sí? Estos son estatutos que son buenos, no son malos, pero son añadidos. La base es buena, como ustedes ven aquí en la gráfica. La base es de piedra, es buena, es sólida. Lo que está arriba, que fue lo que fue destruido, es ladrillo, que es religiosidad. Solamente lo bueno quedaría. Amén. Entonces es importante entender esto para que tú comprendas lo que Dios quiere hacer. Más adelante, hermanos, irían contra otras ciudades, contra pueblos, ejércitos gigantes, contra mil y una cosas. El Señor los llevaría a través de jueces, los llevaría a través de reyes, los llevaría con instrucción de profetas, con instrucción de videntes, hasta que prepararan su corazón,
a recibir la palabra pura, inmaculada, sin distorsión, que es lo que Jesús nos habla de que el Señor pondrá en nuestros corazones. La palabra sin añadiduras, la palabra clara y precisa de Dios es lo que el Señor pone en nuestro corazón. Amén. Todo lo demás, hermano, tiene que ser desechado. Desecha el ladrillo, utiliza la piedra. Eso es lo que el Señor, la lección que el Señor nos está dando. ¿Por qué, hermano? Porque lo que viene ahora es una nueva fragancia. Hemos tomado y vencido todo lo que era la fragancia de Jericó, todas las cosas naturales, todas las cosas terrenales, todas las cosas que tienen que ver con las cosas de abajo son vencidas. Ahora lo que queda es algo nuevo, y esto nuevo es lo que el Señor está trayendo. El próximo tema que vamos a ver para concluir la serie es la nueva fragancia. La nueva fragancia que ahora el Señor produce en nosotros. Ya no es la fragancia solamente de Jericó, pero es de una nueva Jericó, es de Jerusalén, es de nosotros, está en nosotros, está con nosotros, sale ya no de afuera, pero ahora sale de dentro. Y esto es lo que vamos a ver, amén. Entonces vamos a seguirnos gozando, preparándonos para este último tema que concluye la serie, que es el nuevo comienzo, una nueva fragancia. Así como estás, inclina tu rostro, vamos a orar. Espíritu Santo, una vez más te damos gracias. Agradecemos, Señor, el habernos llevado a entender el propósito, a saber y entender cómo tú haces tus hombres de guerra, tus chofares, Señor. Gracias, Jesús, porque tú has trabajado en nosotros desde dentro, desde lo profundo, y has hecho en nosotros un entendimiento, Señor, que está limpio de murmuración, limpio, Señor, de queja, limpio de todas esas cosas que impiden, Señor, un buen shofar, un buen instrumento en tus manos. Señor Santo, yo te invito a que sigas quitando todas las cosas, Señor, que producen mal olor, todo lo que hay carne en mí, Señor. Todo eso lo quiero quitar, Señor, para que tú seas glorificado y tu palabra en mí, Señor, que es la sal, que es el espíritu de la palabra, Señor, quite en mí todo lo que es carnal y que produce mal olor para ser un instrumento bueno en tus manos. Señor, gracias, Señor, por la victoria que tú nos das y nos sigues dando, Señor, en esta primera ciudad que tomamos en la tierra, Señor, donde hemos entendido que no quieres más religiosidad, sino, Señor Santo, la sana doctrina. Padre, nosotros te damos gracias. Espíritu Santo, sella la palabra, Señor, para que quede en nuestro corazón e instrúyenos, Señor, en este tiempo. Si habrá alguna duda, Señor, que tú la respondas, Señor, en su tiempo. A través de la Escritura, a través, Señor, del estudio. Gracias, Padre. Señor, una vez más, gracias por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aleluya.